Buenas noches chicos, siguiendo con nuestras clases virtuales, hoy vamos a hablar sobre el ciclo celular. La reproducción celular, que es un proceso mediante el cual las células se dividen para multiplicarse. En los organismos unicelulares se distinguen dos tipos de células, las que son las somáticas, que forman parte de todos los tejidos del cuerpo, y las sexuales, que son las llamadas gametos sexuales. Están en los animales superiores representadas por el óvulo y el espermatozoide. ¿Qué es la división celular? Entonces es la parte más importante del ciclo celular, en la que una célula inicial, la llamada madre, se divide para formar células hijas. Gracias a la división celular se produce el crecimiento en los organismos pluricelulares, que conlleva al crecimiento de los tejidos y en la reproducción vegetativa en seres unicelulares. Tenemos unos procesos de división celular. La fisión binaria es la que forma la división celular en las células procariotas. La mitosis, la forma más común de división celular en las células eucariotas, y la meiosis, la división de una célula diploide en 4 células haploides, que es la que se realiza en gametos sexuales. Sobre el núcleo celular, nosotros vamos a hablar que tiene 3 funciones primarias: la de almacenar información genética en el ADN, la de recuperar esa información genética del ADN en forma de ARN, que es otra molécula, y la de ejecutar, dirigir y regular actividades citoplasmáticas. También en el núcleo se localizan los procesos a través de los cuales se van a llevar a cabo esas funciones. Primero es la duplicación del ADN y su ensamblado con proteínas. Estas proteínas son las histonas, ¿verdad?, para formar cromatina, la transcripción de los genes de forma de ADN a ARN y la regulación de la expresión genética. Dentro del núcleo, las células somáticas contienen una cantidad de cromosomas propia de cada especie, de las cuales fueron heredadas tanto del padre por una mitad como de la madre al momento de la fecundación. Estas células somáticas, al tener el doble juego de cromosomas, se denominan diploides. Entonces están simbolizadas por los números y letra 2N. Por ejemplo, en el humano poseen 32 pares de cromosomas, entonces son 46 cromosomas en total. Por el contrario, en las células sexuales contienen solamente la mitad de la dotación total de cromosomas, entonces se los llama haploides, porque son justamente la mitad. Entonces, para definir qué es el ciclo celular, es una de las características más notables de los organismos, es la capacidad que tienen para reproducir, ¿verdad?, para reproducirse. Entonces, el ciclo celular es la capacidad de reproducirse. Y las células como unidades elementales de vida necesariamente tienen que tener esa capacidad. El ciclo celular, entonces, es un conjunto ordenado de eventos y ocurren en ella 2 divisiones. La interfase, en donde la célula crece y hace una copia de su ADN, y la división celular, que es la fase mitótica, en donde la célula separa su ADN en 2 grupos y divide el citoplasma para formar 2 nuevas células hijas, que sería la citocinesis. Entonces tenemos 3 fases. 3 procesos: la interfase, el periodo de crecimiento y duplicación del material hereditario; la mitosis, el periodo en el cual se divide equitativamente ese material genético duplicado; y la citocinesis, en donde el citoplasma se divide para formar ya las 2 células hijas. Entonces, en organismos unicelulares, por medio de mitosis, entonces aumenta el número de individuos o de población. En las plantas y animales pluricelulares, el procedimiento es de división celular, es para cuando el organismo crece, cuando se dañan tejidos y son reemplazados y reparados. Y para completarse puede requerirse de unas pocas horas hasta varios días, dependiendo del tipo de célula y los factores externos como la temperatura o los nutrientes. Durante la interfase ocurren 3 pasos importantes: la fase G1, la fase S y la fase G2, ¿verdad? A este conjunto le llamamos interfase. En la fase G1, entonces,
la célula crece y hace copia de todos los organelos y componentes que existen dentro de ella. En la fase S, la célula sintetiza una copia completa de su ADN del núcleo, ¿verdad? Y en la fase G2, la célula crece más y hace más proteínas y organelos y comienza a reorganizarse para su preparación de la mitosis. Entonces, acá yo tengo distribuida precisamente en una forma de diseño, ¿verdad? La interfase con sus tres fases, la fase G1, la fase S y la fase G2, ¿verdad? En donde están ya preparadas para lo que sería la fase M, que ocurre en ella la mitosis y la citocinesis, ¿verdad? En esta mitosis entonces ocurre la división celular en donde se separan los cromosomas y ya en la citocinesis cuando pasaron por todas las fases de la mitosis, entonces el citoplasma se divide y tengo así la obtención de dos células hijas. Entonces, la mitosis se utiliza indistintamente, dice, para dos procesos diferentes. La mitosis y la citocinesis, que ya hablamos, ¿verdad? La mitosis es la división del material genético y la citocinesis la división del citoplasma. La mitosis se separa o se divide en 4 fases, ¿verdad? En la profase, metafase, anafase, telofase y citocinesis, que es la división ya de estas dos nuevas células hijas, división del citoplasma, ¿verdad? Entonces, lo más importante que deberíamos saber, ¿verdad? Es que, por ejemplo, en la interfase, el nucleolo y la membrana nuclear se notan los cromosomas como hebras de cromatina. Acá están en la interfase, todavía se nota la membrana y la cromatina. En la profase, los cromosomas ya se condensan y se empieza a desaparecer esta membrana nuclear. En la metafase, los cromosomas ya están enrollados y están colocados en la placa ecuatorial, le decimos, ¿verdad? Y en la anafase, los cromosomas ya se separan y se mueven hacia los polos. En la telofase, ya los cromosomas se encuentran en los polos y ya se empieza a volver a la membrana nuclear a notar. En la citocinesis ya es la división del citoplasma y la formación de dos nuevas células hijas. Entonces este es el proceso: mitosis, profase, metafase, anafase, telofase y citocinesis. ¿Cuál es el significado biológico de ellas? Es que permiten a las células mantener la generación de generación. Entonces también garantiza que las células hijas sean genéticamente idénticas a la madre, que en los organismos unicelulares es el proceso por el cual aumenta la población, y en los pluricelulares el crecimiento es responsable del crecimiento corporal y reemplazo celular, renovación de tejidos. La meiosis ahora. La meiosis es una de las formas de reproducción celular. Este proceso se realiza en las gónadas para la reproducción de gametos. Es un proceso de división celular en la cual la célula diploide 2N experimenta 2 divisiones sucesivas con capacidad de generar 4 células haploides, que es lo que más tenemos que saber. En los organismos con reproducción sexual tienen importancia ya que es el mecanismo por el que se producen los óvulos y los espermatozoides, que le llamamos gametos. Los ciclos de vida celular en eucariotas requieren meiosis, lo que hace posible que cada gameto tenga solo la mitad del número de cromosomas de su célula parenteral. En general, la meiosis consiste en 2 divisiones nucleares citoplasmáticas y citoplasmáticas que son llamadas primera división y segunda división, o meiosis 1 y meiosis 2. Durante la meiosis 1, el par de cromosomas homólogos compañeros se separan y se mueven hacia los diferentes núcleos. La meiosis 2, las cromátidas hermanas que forman cada uno de los cromosomas duplicados se separan entre sí y son distribuidas a los distintos núcleos. Entonces los eventos de la meiosis son similares a los de la mitosis con 4 diferencias importantes. La primera es que la meiosis implica 2 sucesivas divisiones nucleares y citoplasmáticas generando hasta 4 células.
La segunda es que a pesar de las dos sucesivas divisiones nucleares, el ADN y otros componentes cromosómicos se duplican solo una vez durante la interfase anterior a la primera división mitótica. La tercera es que una de las 4 células producidas por meiosis contiene el número cromosómico haploide, es decir, solo un conjunto de cromosomas que contienen solo un representante de cada par homólogo. Y la cuarta es que durante la meiosis cada par de cromosomas homólogos se mezcla, así cada una de las células haploides resultantes tiene prácticamente una combinación única de genes. Que son los cromosomas homólogos, son un par de cromosomas, uno de la madre y otro del padre, que se emparejan dentro de una célula durante la meiosis, la cual ocurre en la reproducción sexual. Tienen la misma disposición de la secuencia de ADN de un extremo al otro, pero distintos alelos, que son alelos. Cada una de las 2 o más versiones de un gen, un individuo hereda 2 alelos para cada gen, uno del padre y otro de la madre. ¿Y qué es la célula haploide? Es aquella que contiene un solo juego de cromosomas, o sea, la mitad, quiere decir N, haploide del número normal de cromosomas en las células diploides que son de 2N, entonces solamente la mitad. Entonces tenemos que a partir de la meiosis nosotros por una célula obtenemos 4 células hijas. Estos eventos ocurren en meiosis 1 y en meiosis 2, ¿verdad? Luego, ¿cuáles son las diferencias entre mitosis y meiosis? En donde tienen lugar la mitosis en todas las células del cuerpo y la meiosis en los gametos, o sea, en los órganos reproductores. El número de células obtenidas por cada célula madre son 2 y en la mitosis y en la meiosis 4. El número de cromosomas de la célula madre es diploide 2N en ambos casos, tanto en mitosis como en meiosis. El número de cromosomas, la función en la mitosis es crecimiento, renovación de células y tejidos, mantenimiento de la vida, y en la meiosis continuidad de la especie, aumento de la variabilidad genética. La división celular en la mitosis solamente existe una y en la meiosis 2. Hay recombinación genética, en la mitosis no existe y en la meiosis sí. Y las células obtenidas, todos los tipos celulares, y en la meiosis se obtienen los gametos. Entonces, diferencias se dan en la mitosis somáticas, ¿verdad? Células haploides y diploides, y en la meiosis germinales, diploides. Dan lugar a 2 células idénticas entre sí, a la progenitora, y dan lugar a 4 células. El objetivo es el crecimiento celular, ¿verdad? Y reproducción asexual en unicelulares. Y en meiosis, producción de gametos para la reproducción celular. Aporta variabilidad genética, la mitosis no aporta, pero la meiosis sí lo aporta. Entonces, estos son los puntos principales que tenemos que tener en cuenta en cuanto a lo que va a ser el ciclo celular, ¿verdad? Para poder ir realizando las tareas. Hasta aquí hoy llegamos, chicos. Buenas noches.